Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar de política, más enfocado en el análisis político esta vez, en una semana intensa, otra semana intensa, pero con claramente el foco, como decíamos al principio, puesto mañana, ¿no?, en el Congreso. Sí, y queremos analizar también cómo está impactando en la imagen del gobierno y en la imagen del propio presidente Javier Milei lo que está ocurriendo en términos económicos y sociales, también en términos productivos, ¿no? Hemos visto muchas noticias en las últimas horas de suspensiones, de plantas que paran la producción o que despiden a empleados porque la contracción de la actividad es fuerte y ya está teniendo efectos prácticos, ¿no? Bueno, lo de Asindar es un claro ejemplo, ¿no? Bueno, queremos hablar con Gustavo Córdoba, consultor, un amigo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué placer, qué dupla, ¿eh? Buenas noches. Gracias, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué piedra para la gomera, decían en mi pueblo. Tal cual, tal cual. Está difícil, está muy complicado, es un contexto inédito. Vamos a un ejercicio democrático que es la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, de un presidente que no tiene un hábito democrático muy recurrente, del respeto, del consenso. Así que vamos a ver si mañana, creo que sí, Milei sigue en su tónica de la agresión permanente, es un viaje de ida, creo. No va a haber pedido de disculpas, no va a haber ningún reconocimiento a que se cometieron errores. Creo que sí puede haber un redoble en algunos aspectos, pero bueno, dejemos la sorpresa para mañana. Yo creo que este discurso tiene algunos elementos. Primero, es obligatorio, lo obliga la Constitución Nacional. Segundo, es el discurso del año, porque resignifica la política, resignifica todo y genera acción en función de lo que diga o de lo que no diga Milei. Bueno, la política, los medios, la sociedad argentina va a tener elementos para ir en una u otra dirección, ¿no? Y además es el discurso que genera más expectativa. Por líneas generales deberíamos esperar que haga un raconto de cómo encontró el estado del Estado, ¿no? Y que mencione cuáles son las líneas de lo que va a hacer en el resto del año. Ahora, yo creo que va a utilizar la oportunidad para marcar diferencias políticas con sus adversarios y bueno, vamos a tener un momento, creo, bizarro a la noche, porque seguramente también haya manifestaciones tipo cacerolazos o movilizaciones en las cercanías del Congreso, ¿no? Vos decís que no hay elementos, Gustavo, para pensar de que baje dos cambios, baje el tono, sino que habría que esperar más pase de factura y más confrontación a priori. Sí, sí, no, salvo que ustedes estén viendo un escenario diferente, no hay un solo elemento que se haya filtrado en estos momentos o en estas horas que hagan pensar de que Milei y su gobierno van a tomar el camino de conciliar intereses con aquellos que tienen contradicciones, ¿no? Fíjate que la pelea con los gobernadores es de una gravedad institucional muy grande, porque a pesar de que el presidente Milei o su gobierno no lo reconozcan así o no le reconozcan a los gobernadores la legitimidad de origen que tienen igual que él, las provincias en la Argentina concurrieron a conformar la República ya por 1853. Así que yo te diría, desde el ámbito de la legitimidad democrática es probablemente más relevante la legitimidad de las provincias que la de la nación. El tema es que tenés que coincidir con los 24 gobernadores que quieran ir en una dirección para, por ahí, torcerle el brazo al presidente, ¿no? Hasta ahora solamente los gobernadores patagónicos consiguieron, con el tema de la pesca y con el tema de los fondos de Chubut, torcerle el brazo al presidente, pero nada más. Gustavo, Milei se jacta de estar aplicando uno de los ajustes más crudos de la historia argentina. ¿Cómo está impactando en la imagen del propio presidente y de su gestión este nivel de ajuste que provocó una pérdida tan fuerte de poder adquisitivo, ¿no? Mirá, veo con sorpresa que hay muchos argentinos que a pesar de que le están bajando la nota al gobierno y a la imagen de Milei,
todavía tienen un margen de aguante, ¿no? Es decir, que están produciéndose un par de cuestiones. Al mismo tiempo que mucha gente se queja de que está sufriendo el impacto en primera persona del ajuste, y es un ajuste no duro, durísimo. Hay que decirlo también que Milei goza del beneficio del apoyo del poder económico en la Argentina y de los principales medios de comunicación porteños, ¿no? Eso me parece que es algo innegable y tenemos que ver, por ejemplo, la dualidad. Mientras Milei dice, está todo bien y vamos bárbaro y hay luz al final del túnel, lo que ustedes señalaban de Asindar, lo que señalaban, por ejemplo, la caída de venta de autos 0 kilómetros con el consiguiente impacto en la economía de las provincias que tienen industria de autos, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe. Eh, la caída brutal del consumo, la caída brutal también de la economía familiar y del incremento brutal de los servicios y de, por ejemplo, las prepagas, los que tienen, por ejemplo, los colegios privados, las universidades. La verdad que es un contexto en donde no, no concilia, por un lado, el impacto de las medidas con la popularidad o con el apoyo. Claro. Yo creo que hay en el fondo, en la clase media aspiracional argentina, un detalle. Han votado a un presidente que probablemente les quite la condición de clase media. Y eso me parece que lo van a ver después de que ocurra, no antes, porque aspiran a ser parte de los beneficiados y no de los perjudicados. Y creo que, a ver, no quiero equivocarme, pero en el corto plazo, si la pobreza sigue aumentando, no sería para nada raro que la Argentina tuviese porcentajes de pobreza superiores a el 70% incluso, o un 80%, con lo cual estaríamos prácticamente latinoamericanizados, en términos de que en la mayoría de América Latina hay ricos y pobres, prácticamente una clase media mínima. Y creo que eso es lo que vamos a ver ahora en los papeles, ¿no? Creo que hay en esa clase media aspiracional, que vale la pena detenerse allí, hay como una creencia irracional de que Milei va a cambiar el perfil de la economía argentina, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, el presidente tiene su margen de maniobra. Quizás uno no coincide con su estilo y uno puede señalarle un montón de falencias desde la relación democrática, la cuestión de las formalidades, pero bueno, el soberano es el que lo votó, ¿no? Y tiene todavía ahí un apoyo importante a tal punto, y vean este dato, nosotros sostenemos que los tercios que existían en la política argentina ya no están más, no existen más. Ahora tenemos una nueva grieta. Milei hoy representa un lado de la grieta y el antimileísmo representa el otro lado. ¿Cuál es la enorme ventaja de Milei? Que está siempre él. Tiene doble ventaja. Primero que le absorbió prácticamente el voto a Juntos por el Cambio, Claro. ¿no? Todo ese votante de segunda vuelta, bueno, hoy está nucleado en torno a Milei. Milei hoy no necesita ni a Macri ni a los dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿no? Esa es una cuestión muy interesante para analizar estos movimientos últimos de Milei y de Macri. Por otro lado, si uno analiza la performance electoral en este contexto de Milei, yo diría entre un 40 y un 45% puede llegar a sacar en las elecciones legislativas del año próximo. No sería para nada raro que el arco opositor esté totalmente roto y fragmentado, Claro. con lo cual Milei se garantizaría una concurrencia de diputados y de senadores realmente importante, ¿no? Entonces, le tiene que cerrar nada más ni nada menos que, por un lado, bajar la inflación y que antes de que se vote, mejorar de manera importante el nivel adquisitivo de los argentinos. Dos temas que veredes, luego crederes, dice el Martín Fierro, perdón, el Quijote, ver para creer. Creo que ese es un tema que requiere, no sé si mucho más tiempo, pero bueno, yo creo que la paciencia de esta clase media y de las clases populares en la Argentina, no sé si le da al gobierno para aspirar a que llegue hasta octubre del año que viene en esas condiciones. Gustavo, ¿cómo ves la vereda de enfrente? Porque hasta acá, bueno, lo señalabas, ¿no? Es probable que lleguen a las legislativas de medio término bastante fragmentada la oposición o los sectores opositores. Hoy habría que poner allí, no sé, al kirchnerismo, al radicalismo tal vez también.
bueno, el peronismo no kirchnerista, bueno, toda esa franja, ese centro y el kirchnerismo, ¿cómo lo ves? ¿Se puede articular así algo un poco más homogéneo de lo que parece hoy? Es como cuando surgió el COVID-19. Nadie sabía cómo reaccionar. Todavía no, la política tradicional no tiene un antídoto para decodificar el desafío que les plantea Milei. Creo que la oposición a Milei está realmente absorta, está asombrada, sorprendida, no atinan a reaccionar y la lógica indicaría que estarían esperando que Milei se equivoque o que se desgaste de tal manera que ellos puedan recobrar un protagonismo. Así que imagínense lo que viene, ¿no? Digo, ¿cuántas veces hemos hablado con ustedes que la política tradicional había envejecido repentinamente? Mientras la sociedad está ya en digital, todavía la política argentina está en blanco y negro, ¿no? Digo, hay un desafío enorme, creo que ellos no terminan de captar lo mal que han tomado en la sociedad argentina a los dos últimos gobiernos, ¿no? Sobre todo en los resultados económicos. La representación ha caído. Hoy, quien dice no, que el radicalismo todavía es un partido mayoritario, o que el peronismo es el de las mayorías populares, y yo tengo datos en la mano para discutirles de acá a la China esas afirmaciones. Yo pondría todo en suspenso. Es decir, tenemos un nuevo marco de referencia para la política, lo que era ya no es, y hay que barajar y dar de vuelta. Lo que sí está claro es que con los viejos liderazgos, la política tradicional me parece que se va a quedar en los escenarios de derrota del año pasado. Está muy líquido todo, ¿no? Y además, es como que, a ver, hay un electorado nuevo. El votante menor de 35 años es un gran desafío. Para Milei también, ¿no? Hoy lo votan a Milei y lo apoyan, pero Milei tampoco lo tiene garantizado al voto joven hasta el año que viene, ¿no? Digo, acá hay una cuestión importante que es que hay que dejar de lado el ego de la política y empezar a visualizar qué es lo que demanda la gente. Escuchar. Me parece que si la política no escucha, no se recupera. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. No, al contrario, un fuerte abrazo. Un gusto. Gracias. Fuerte abrazo. Gustavo Córdoba, consultor de Suban Córdoba y Asociados. Bueno, una visión no es muy optimista con respecto a lo que pueda deparar el discurso de mañana de Milei, en el sentido de si se va a buscar reducir las tensiones. Esto que hablábamos al principio. Claro, ¿no? que va a seguir en el mismo rumbo, en ese camino de ida, que además le ha otorgado la centralidad en el escenario político a Milei, ¿no? Hoy es Milei sí o Milei no, con lo cual siempre es Milei. Sí. En el sí o en el no, ¿no? No están entrando otros protagonistas a esa disputa. La oposición está desorientada y todavía ninguna de las figuras con las que Milei se ha peleado ha logrado capitalizar el estilo de Milei, ¿no? Cada tanto es Milei quien decide a quién sube al ring, ¿no? Exacto, así es. Nos vamos a una breve pausa. Enseguida vamos a analizar lo que pasa con el comercio, con la actividad económica, con las consecuencias del ajuste tan fuerte que está aplicando el gobierno nacional. Ya volvemos.